Rómulo, un hombre de tu experiencia, de tantas vivencias que has tenido desde tu juventud en la política venezolana, ¿qué piensas de Juan Guaidó? Yo creo que antes de hablar Pasa que nos queda poco tiempo y... de ese compatriota, Ajá, debíamos redondear la idea ajá. de la discusión de los tratos entre la gente. Nosotros necesitamos los venezolanos, impulsar los venezolanos de bien, impulsar el diálogo, impulsar los acuerdos y saber que diálogos, para que lleguen a acuerdos, necesitan de respeto mutuo. Y de voluntad de hacer concesiones, además, ¿no? Es que si no hay concesiones, no hay acuerdo. No hay acuerdo. Los acuerdos tienen que... Ahora, las concesiones no pueden llegar al extremo de la ridiculez, de la barbaridad. Por ejemplo. Tú me acabas de preguntar por un venezolano que decidió proclamarse presidente de la República. Si, por ejemplo, eso se solicita dentro de una discusión, un diálogo, ya se sabe que no va a haber ninguna conclusión positiva. Va a ser una barbaridad de discusión. Tiene que haber un diálogo sensato entre los venezolanos. ¿Cuál sería una concesión sensata que debe hacer el gobierno, por ejemplo? Ya se hizo un acuerdo sensato en República Dominicana, no hace mucho tiempo. Y en el momento en que lo iban a firmar, hubo una llamada desde los Estados Unidos y otras de Colombia, diciéndole a la gente que iba a firmar el acuerdo no lo firmara. Es decir, nos quitaron ese premio los venezolanos de la paz, de haber llegado a un entendimiento la oposición y la gente del gobierno. ¿Y quién destruyó eso? Un venezolano. El venezolano fue un agente. Fueron las fuerzas extranjeras que están interesadas en este movimiento violento en contra de la paz. Pero te insisto en cuanto a las concesiones. ¿Cuál concesión debería hacer el gobierno para resolver este conflicto? ¿O no hay ninguna concesión que el gobierno pueda hacer hoy? Yo no estoy en los intríngulis del gobierno. Pero viéndolo desde fuera, por supuesto. Tiene que saberse que tiene que haber algún género de concesiones. Ahora, ¿cuáles son? No lo sé, porque aquí nos encontramos con un hecho muy grave. Ya en República Dominicana se llegó a un acuerdo y cuando estaban firmando, que iban a firmar, levantaron los lápices. O sea, no valió para nada la discusión que se hizo. Una fuerza extraña, todos sabemos cuál fue, le ordenó a los políticos venezolanos que no firmaran un acuerdo positivo. Los acuerdos tienen que ser, hay uno que hay que respetar, pretender llegar a un acuerdo sobre la base de violentar la Constitución de la República es inaceptable. Eso es inaceptable. Quien proponga modificar, en este momento, quien proponga modificar nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, está poniendo un valladar a los que queremos que haya entendimiento. ¿Y tú crees que el gobierno ha actuado apegado a la Constitución, estrictamente? Sí. Claro. ¿Crees en eso? Claro que si no lo creyera yo me opondría a eso y sería de los opositores a eso. Pero no ha habido ningún elemento serio, grave, que permita pensar que el gobierno venezolano está violando la Constitución. Puede que haya uno que otro elemento, que si unos militares disolviendo una manifestación se les pasó la mano, eso puede ocurrir, incluso que le dispararon a alguien. O presos políticos sin el debido proceso, por ejemplo. Bueno, eso sí no lo conozco yo. Bueno, yo te puedo hablar de muchos casos, pero y hay muchos casos, muchas denuncias, pero... Eso sí no lo conozco yo. Lo que yo conozco con los presos es que soltaron a la mayoría de los presos. O por ejemplo, cuando gana un gobernador que le nombren gobiernos paralelos, por ejemplo. Bueno, eso no está prohibido por la Constitución. Si no, ya lo hubieran utilizado y no está prohibido por la Constitución. Yo me estoy refiriendo a un respeto... Es una forma de burlar la voluntad popular. ¿Cómo? Que es una forma de burlar la voluntad popular. No. Claro, si no tú ganas una elección, ¿por qué te quitan depende. competencias? Le quitan la policía, te quitan presupuesto, te quitan cosas. Bueno, yo quisiera que esas manifestaciones me las manifestaran. ¿En qué lugar han disuelto la policía? ¿En qué lugar han ocurrido esas cosas? Porque si no lo hace la oposición, entonces ¿quién lo va a hacer?
si uno no lo sabe es porque no lo hacen. Nosotros tenemos 4 gobernadores de oposición y no han presentado ningún reclamo en ninguna ocasión de violación a la Constitución. Y ahí hay elementos de esos ciudadanos, como Bernal, por ejemplo, en el Táchira, que están trabajando al lado del gobierno, pero que están trabajando con una línea propia. Ahora, imagínate que el presidente le quiera nombrar un protector, por ejemplo. Un gobernador es electo para proteger a su estado, ¿no? ¿Por qué nombrarle un funcionario paralelo? Bueno, pero bueno, no nos vamos a detener ahí. No, ya que te estás yendo por lo absurdo. No, bueno, es que eso es absurdo. Eso es absurdo. Sí, precisamente sí, de eso se se van a trata. poner a pensar que le van a poner al presidente a alguien que lo guíe. Ah, no, así no. Por eso, un gobernador ganó Así y no, debe dejarlo así gobernar. No sirve, así no sirve. Pero bueno, ese es el problema. Estás exagerando. Te lo voy a pasar como un chiste. No, pero es parte de la realidad. Tendríamos que hacer un programa. No Lo que pasa eso. es que el tiempo no permite profundizar en todo eso. Pero te preguntaba por ejemplo, cuando te pregunto por Guaidó, te pregunto por lo que significa ese movimiento que él encabeza hoy. Yo no puedo decir que puedo creer que él encabeza algún movimiento. No lo creo. Creo que ese movimiento es encabezado por otros. Incluso me duele en el alma tener que decir que gente que está en el extranjero, unos venezolanos y otros extranjeros de distintos países, manejan problemas de la política venezolana y se les toma en cuenta. Eso me duele profundamente, porque el esfuerzo tan grande que se hizo en Venezuela con la independencia y todo lo que se debe seguir haciendo, se puede ver frustrado por la participación de fuerzas extranjeras fijando políticas. Nadie puede decir que aquí no hay gringos, direcciones políticas, aparatos políticos que influyen sobre la política venezolana. Yo quisiera conocer a alguien que me diga eso porque no puede ser, no es así. Y yo no me atrevo a decir que el señor que se autodenominó presidente, que no está en connivencia con extranjeros. Ya terminando porque se nos agotó No el me atrevo a decirlo, que este señor Goodbye, ¿cómo se llama? Guaidó, Juan Guaidó. Oye, es que yo siempre con el Goodbye. Ok. El señor, es que el nombrecito es difícil, compañero. Para mí es imposible pensar que no recibe influencia extranjera. Una pregunta final, Rómulo. Te pregunto, ¿tú crees que al final de toda esta coyuntura Nicolás Maduro va a conservar el poder o está en serio peligro de perderlo? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo no veo ese serio peligro. ¿O en peligro? Yo creo que la única manera de que Nicolás Maduro, como están planteadas las cosas, no siga en el gobierno es que él lo decida, pero creo que no está interesado en decidirlo. Creo que más bien ha dicho que él va a gobernar sus periodos completos, que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a llegar a entendimiento. Eso es lo que he dicho hasta ahora. Ahora, ponerme a adivinar si pasa tal cosa, va a renunciar o no va a renunciar, creo que no. Creo que ha manifestado una voluntad que es contraria totalmente a esa entrega. Yo quiero... Tengo que despedir. Medio minuto. Dale, adelante. Pues. Medio minuto. Se lo quitamos un pedacito de brújula, con el permiso de para brújula. decir Adelante. que hay que levantar hasta el cielo, si es preciso, las consignas de la paz y la independencia. Paz e independencia. No podremos todos los venezolanos aceptar vivir en paz y tener independencia y no depender de los extranjeros. No podremos convertir esa consigna en un hecho, en una realidad, y que la gente se llame, se diga entre sí que la paz y la otra expresión que tuve, además de la paz y la independencia sean de tu mano. Bueno, como decían los antiguos cristianos, que te acompañen, hermano. Que la paz sea contigo. Muchas gracias. Que la paz y la independencia. Así es. Yo le agregaría justicia y democracia, que nunca está de más. Te agradezco mucho. Perfectamente. Así es. Solo que las consignas no pueden ser tan largas. Bueno, te agradezco mucho, Rómulo Enrique. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Sigan ahora
con Brújula Internacional, con el embajador Julio César Pineda, que tú lo conoces, por supuesto. Será hasta mañana. Gracias, Rómulo. Un placer conversar contigo. Venía en el carro pensando que iba a hablar de Julio César. Sí, señor, pero bueno. Coño, por no anotar un papelito. Así es. Julio César participó del Movimiento por la Paz. Así es, así es. Coño, yo fundé la Cátedra por la Paz de la UCD y después ayudé a fundar, junto con Julio César y al rector Chirino, el organismo más importante por la paz de la Universidad Central, vaina que abandonaron. El Centro por la Paz, así es. Bueno, muchas gracias, Rómulo. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana y sigan con Julio César Pineda en Brújula Internacional. Será hasta mañana.